Hey, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las tenga usted, querido escucha. Planeé literalmente como por, no sé, 20 minutos cómo iba a empezar el podcast y resulta que lo empecé así. What the fuck? ¿Cuál es mi problema? Enloquecí, no lo sabemos, gente, pero quien sí enloqueció seguramente este fin de semana es Mark Zuckerberg. Ustedes saben muy bien por qué, si no, quédense en este podcast porque lo platicaremos. Este ya es el 8º episodio, así que bienvenidos a Medianamente Interesante. Bueno, ¿cómo están? Espero que su fin de semana, si es que están escuchando, bueno, igual están escuchando esto más o menos a mediados de semana, pero digamos que pasaron cosas relevantes tanto en el fin como en el lunes. Y en lo que nos vamos a enfocar en este directo, por un lado, porque ustedes saben que esto se transmite directamente a través de Twitch, pero también en este podcast que luego se distribuye tanto en YouTube como ahora sí confirmadísimo en Spotify también. Solamente está el episodio pasado, o sea, voy a empezar a subir a partir del 7º. Este va a estar arriba por si también de repente, no sé, quieren lavar la ropa o quieren ponerse a trapear, están esperanceando, pues bueno, pueden simplemente poner en Spotify y así no les consumen tanto sus datos si no quieren estar viendo esta carita. Pero si la quieren estar viendo, también son bienvenidos. Aquí estamos en YouTube, claro que sí. Y bueno, les contaba, gente, hoy vamos a hablar de un episodio en la historia del internet. Probablemente los que estén escuchando esto en Spotify o en YouTube no se enteraron, pero empezamos esto con la canción de El Internet de José José, porque justamente vamos a hablar de eso. Como sabemos, hace poco se cayó literalmente todo grupo Facebook, por decirlo de alguna manera, que bueno, le pertenecen tres de las redes sociales más importantes del momento, que son obviamente Facebook, Instagram y también WhatsApp, porque sí, gente, WhatsApp es una red social y es una de las redes sociales más importantes además. Vamos a hablar de todo esto, todo su tiempo, no pasa nada, pero primero que nada quiero, pues no sé, como compartir ideas con ustedes, con la gente que me esté viendo, con la gente que me está escuchando con respecto a cómo se la pasaron ustedes con esta caída, porque siento que, claro, siempre hemos tenido caídas, ya habían existido caídas tanto de Facebook como de otras redes sociales, pero siento que esta se sintió demasiado intenso, porque fueron literal, a ver, por aquí tenía el dato, fueron exactamente, bueno, no exactamente digo, pero aproximadamente 8 horas las que se cayó estos servicios, ¿no? Facebook, Instagram y WhatsApp. Y como que a todo el mundo lo tomó esto de maneras distintas, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, sinceramente, no me tomó tan de sorpresa porque como que envié mi primer mensaje en la mañana y luego me fui a trabajar, fui a grabar. Y entonces, como estuve grabando así, y cuando estás grabando, o sea, grabando no de mi canal, sino de otros canales, pues dejo mi celular a un lado y ya no lo pelo hasta que termino de grabar y ya, ¿no? Entonces, un poco que no lo sentí hasta que ya iba de regreso a mi casa, saco el celular como para ver si tengo llamadas, para ver si tengo notificaciones o algo así, y resulta que no. Y entonces uno obviamente dice, hey, welcome to my reality. 0 notificaciones, no pasa nada. Pero pues también, ¿para qué les voy a mentir? Si tengo una especie de adicción a Twitter. Entonces me meto a Twitter y descubro que todo el mundo está hablando que se cayó Facebook, que se cayó WhatsApp y que se cayó Instagram. Entonces en ese momento abro ¿qué fue lo primero que abrí? Abro WhatsApp y veo que uno de los mensajes que mandé antes de irme, o sea, uno sí se envió, pero el otro ya no alcanzó a enviarse. O sea, como que estaba... No sé cómo les salía a ustedes, pero a mí sí me abría la aplicación, sí me abría WhatsApp, pero me salía como los mensajes que yo enviaba como en el iconito de cuando no tienes internet, ¿sabes? El iconito como del reloj. Y luego me metí a Instagram e Instagram sí no me aparecía nada. Instagram era nomás la barra de arriba, rosa, y todo en blanco. Y decía que no podía acceder
que no tenía internet o que no podía acceder o que no sé qué decía Instagram. Creo que, por ejemplo, ¿cuál fue? Creo que fue Facebook o WhatsApp. No, WhatsApp, que también te mandaba un mensaje. No, es cierto, eso, así fue la manera en que lo descubrí, porque WhatsApp me mandó un mensaje primero de que, bueno, no de la manera en que la descubrí, pero de la manera en mi primer acercamiento a esa caída, pues, porque te mandaba un mensaje como que decía, tipo, puede que tengas mensajes que no hayas leído, revisa tu conexión, o así como diciéndote, es tu pedo. Y entonces también veía un tweet o un meme, no me acuerdo qué era, que decía como que WhatsApp era esa novia o ese novio tóxico que te recrimina por sus errores, porque literalmente te está diciendo como, hey, arregla tus pedos, amigo, que no te están llegando los mensajes. Y era porque no era nuestro problema, justamente, sino que era de nuestro querido Mark Zuckerberg, que yo sé que nos estás escuchando, amigo. Un saludo y un abrazo desde aquí. TQM. Pero sí, efectivamente se cayó y se cayó por muchas horas. Se especuló muchísimo que se había sido un hackeo, que se había sido un becario mal pagado. Y no lo sabíamos en ese entonces porque además se cayeron las tres redes, o sea, de las tres redes sociales más importantes, ¿sabes? Entonces, ¿cuál fue el refugio? El refugio para muchos fue Twitter. Mi refugio fue Twitter. Mi refugio siempre es Twitter. No es un buen refugio, amigos. Es como si yo dijera que mi refugio es, no lo sé, el norte de México en el 2013. Lo cual también fue, pero me refiero a que no es una buena idea tener de refugio de Twitter, pero lo es. Y lo fue en ese momento porque, pues por muchas razones que ya platicaremos y en gran medida también porque pues es una red social de texto, entonces era difícil que se cayera a pesar de que le llegara mucho tráfico. Siento que además también la información corría más rápido, ¿no? Que es como que si pasa algo, o sea, si se caen esas redes, lo primero que haces es abrir otra red social, ¿sabes? Y también es un poco como punto para las redes sociales, en plan, nadie nunca prendió el noticiero para ver qué estaba pasando con Facebook y WhatsApp, ¿sabes? O sea, eso se comunicó a través de otras redes. Pero bueno, el punto es que sí, así me, como dirían los españoles, así me pilló la caída. Y luego ya me puse, como les decía, a investigar qué fue lo que pasó. Obviamente cuando ya regresó, no el internet, sino solamente estas redes, pero porque todavía no se tenía mucha información al respecto. Una de las fuentes más importantes que luego seguía es un chato, creo que es colombiano. Creo que sí es colombiano, que se llama Freddy Vega. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él, él tiene una plataforma que tampoco vamos a hacer publicidad aquí gratis, pero es una plataforma de educación, pero es un excelente, pues no sé qué sea realmente, si ingeniero o analista de datos o no sé cuál sea su especialidad, pero digamos que es experto en tecnología. Entonces es una muy buena fuente y fue una muy buena fuente en esos momentos de incertidumbre porque se puso a tuitear mucho, o sea, todo el rato qué es lo que estaba pasando más o menos y todo esto. Y entonces quiero que demos un poco un repaso de todo esto. Quiero que hablarles de cuáles son algunas de las implicaciones y también pues platicar un poco de nuestras experiencias. Hablar, ¿por qué no también? O ver, ¿por qué no memes? ¿Por qué no hablar de las cosas que también fueron graciosas y divertidas de esto? ¡Claro que sí! Pero sí, amigos, de eso se va a tratar el stream de hoy. De eso se va a tratar el podcast de hoy. Probablemente... A ver, hoy es martes. Eso pasó el lunes, o sea, ayer. Probablemente para el miércoles, si mis cálculos no me fallan, ya que es cuando probablemente también suba este podcast, ya va a haber, hagan de cuenta que van a abrir YouTube o van a abrir, sí, YouTube sobre todo, porque ahorita es, bueno, ayer era Twitter, si lo abrían le salía eso, ahora obviamente Facebook, porque están todos los memes saliendo ahora que ya tenemos Facebook, pero en YouTube siento que a partir de
hoy, si es que lo estás viendo en YouTube, van a empezar a salir pues todos los videos explicando de los canales de tecnología, de los canales de curiosidades, de los canales que se dedican a hablar de Eminem, pero por alguna razón terminan hablando de internet. Y sí, tal vez sientan que están demasiado bombardeados con esta información, entonces no nos vamos a poner muy técnicos, tampoco siento que no soy la persona indicada para ponerme técnica, digamos que puedo llegar a entender esto de manera conceptual y creo que a ustedes les sirve que también lo explique de esa manera, entonces nada. Si quieren saber un poco más de esto, si quieren platicar y como compartir un poco de nuestras experiencias apocalípticas, pues quédense viendo este podcast o quédense escuchándolo ahora que estrenamos en Spotify. Bueno, dejen solo le bebo un poco a mi cafecito. Ustedes también si quieren ir por un cafecito, adelante. Es la mejor. ¿Cuál será la mejor manera de consumir un podcast? Porque iba a decir, es la mejor manera de consumir un podcast con un cafecito, pero siento que no. A veces yo los podcasts que más disfruto son haciendo otra cosa, ¿sabes? Así mero sea dibujando. Tal vez sea como por este bichito capitalista que luego tenemos, que parece que siempre tenemos que estar aprovechando el tiempo y entonces siento que cuando estoy haciendo otra cosa mientras escucho un podcast estoy como ganándole al sistema, ¿sabes? Como haciendo dos cosas a la vez. Pero en realidad lo estoy siguiendo de manera compulsiva y acelerada. Total, ese no es el punto de este episodio. So, antes de empezar, gente, a platicar qué fue lo que pasó, quisiera como hablarles un poco de... como un poco de la historia del internet y un poco de la historia en general de los medios masivos de comunicación, porque a ver, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, igual también ya se los he contado, pero me refiero a que tal vez no sea relevante, pero igual se los voy a decir. Yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación, no soy ingeniero en sistemas, no tengo ninguna de estas especialidades en programación y en todo esto. Pero desde la carrera de comunicación, lo que sí que estudiamos mucho, pues justamente por obvias razones, era a los medios masivos de comunicación. Y sé que esto puede sonar como que, ¿qué hacían, Jera? ¿Veían Ventaneando y luego lo discutían? No necesariamente, sino que, bueno, hay varios autores, desde ahora sí que como diría el meme, de los más antiguos, como, yo qué sé, Bourdieu, Weber. Pero también están unos más recientes, o sea, no tan recientes, porque de hecho creo que ya ni siquiera vive, pero es como que se le considera contemporáneo, McLuhan, por ejemplo, que él precisamente tenía un libro que, si no estoy mal, se llamaba... algo de... La galaxia de Gutenberg, algo así. Pero total, que en ese libro tenía un concepto en el que analizaba, bueno, en un concepto que era el de como una especie de profecía, por decirlo así, porque en el momento en que escribió ese libro todavía no existía internet. Empezaba a tener, o sea, ya tenía mucho, digamos, la prensa, pero empezaba muy fuerte la televisión y ya tenía también un poco de tiempo el cine. Pero internet no, y sin embargo de algún modo profetizó la llegada de internet, pero además el estancamiento y el afianzamiento de todos los demás medios masivos de la comunicación, y los entendía de alguna manera como una especie de extensión del ser humano. ¿Viste? Como que quizá el celular, la cámara del celular, en cierto momento iba a ser una extensión de nuestros ojos. O quizá la pantalla y la cámara como una extensión de... Y el micrófono como una extensión de nuestra voz. O, ¿me entienden? Entonces, siento que eso cada vez más está pasando. Siento que cada vez más nuestra vida... No te estoy diciendo solamente que somos más dependientes de la tecnología, porque sí, sino que a la vez somos la tecnología. ¿Sabes? Esto es un poco como un lugar como un medio cyberpunk, pero es real en el sentido de que
tal vez no seamos Terminator, tal vez no tengamos la mano robótica, algunas personas sí que las tienen, pero el cargar con el celular todo el día y el vivir de la manera en la que vivimos con las redes sociales, no puedo evitar decir las redes sociales sin tener que decirlo así, pero de la manera en que convivimos con la tecnología y sobre todo de la manera en que vamos a convivir con la tecnología en un futuro, pues yo pienso que no sería apresurado decir que somos una especie de androides. Y esto sí sonaba apresurado en ese tiempo porque, como les digo, empezaba a llegar la televisión, se consolidaba el cine y entonces apenas empezaban a estudiar esos medios de comunicación que de por sí ya tenían implicaciones muy grandes. También, por ejemplo, otro libro del que estudiábamos, creo que era se llamaba La Tercera Ola, pero no me acuerdo cuál era el autor o la autora. De Alvin Toffler. Y en él también te describe justamente la llegada de los distintos medios masivos de comunicación y cuál fue su impacto en la sociedad de su determinado momento. Por ejemplo, cuando llegó la prensa, pues imagínate, fue totalmente revolucionario porque ahora podías almacenar el conocimiento en objetos imperecederos o que por lo menos iban a durar más tiempo que una generación de personas o que 2, 3, 4 generaciones de personas. Entonces era una manera de preservar justo el conocimiento y eso ayudó a que avanzara muchísimo más tanto la ciencia como los demás tipos del saber, ¿no? Luego también cuando llegó la radio, o sea, tanto eso de almacenarlo, pero luego también entendiéndolo en el periodismo, ¿sabes? Como la manera de propagar eso masivamente, porque ya sobre todo con la llegada de la imprenta se podía, o sea, porque ya se podía escribirme, digamos, no... O sea, me estaba refiriendo a las consecuencias que tenía la escritura, ¿no? Y que obviamente también las tiene la imprenta, pero más específicamente la imprenta lo que tenía es que ahora podía hacerse masivamente y entonces esos textos se podían distribuir. Uno de los mayores ganones de eso fue la religión, pero también la prensa, porque entonces ya podías decirle a la gente qué estaba pasando. Eso era muy bueno por un lado, pero por otro lado también había gobiernos o grupos de poder que querían aprovecharse de eso y ahí empezó como a torcerse todo, ahí empezó como a hacerse medio maquiavélico. Luego ya con la llegada de la radio, pues imagínense, y con la llegada de la televisión, ni se diga, los medios de comunicación ya no solamente eran una manera de informar a la gente, sino que moldeaban en muchos sentidos lo que la gente pensaba, decidía, hacía y sobre todo consumía. Ahora, hasta entonces, todos los medios que ya mencionamos y los que no, pero digamos, antes del internet, eran medios de una sola vía. Medios de comunicación masivos, sí, pero de una sola vía. Es decir, que no había retroalimentación. Y el primer medio, por así decirlo, que llega a tener una doble vía, una vía de ida, pero también de regreso, pues es el internet. Y está bien interesante la historia del internet porque hay como muchas especulaciones, ¿saben? Como que lo puedes ver desde el punto de vista idealista y bonito, que es que cuando se creó se dijo, ok, vamos a hacer que esto sea un ejercicio para que podamos tener un medio masivo plural, democrático, en el cual cualquier persona pueda acceder en el resto del mundo, como que todo sonaba muy bien y lo es o lo fue, no podría decir si lo tenemos en este momento, pero también luego están las teorías de conspiración o las teorías muy reales, porque también puede que sea muy real esto de que en realidad el internet se descubrió con fines bélicos, con fines militares, para de algún modo preservarse si es que la guerra mundial, por así decirlo, llegara a exterminar, no sé, Estados Unidos, pues tener la información respaldada a través del mundo, vinculada en la red. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué vinculada? ¿Por qué a través del mundo? ¿Qué es el internet? ¿Cómo hicieron el internet sin internet? Dice Ana Calderón. Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta y básicamente el señor internet al cual se refiere José, no tengo el nombre, pero déjenlo busco. Yo le digo señor IP,
Señor IP, pero su nombre completo, déjenme lo encuentro, es Vinton Cerf. Científico de la computación estadounidense, considerando uno de los padres del Internet. Se graduó en Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford en 1965, durante una estancia posterior en la Universidad de California. Bueno, esa ya es información irrelevante, pero el punto es que el señor Internet, es decir, Vinton Cerf, el señor IP, inventó o descubrió o no sé, estaba aburrido y de repente dijo, voy a inventar el internet. Voy a tratar, más que inventar el internet, porque luego se me va a venir YouTube Nerd a regañarme, más que inventar el internet, a encontrar una manera de organizarlo. Y creó las famosas direcciones IP. Voy a tratar de explicarlo mejor. Resulta que para poder... o sea, el internet a grandes rasgos son muchas computadoras conectadas a través del mundo. O sea, yo sé que suena más romántico, como que es una nube etérea de materia metafísica que transcurre por el aire. No, son un montón de computadoras conectadas. Ahora, ¿cómo se conectan? Pues literalmente en su mayoría por por cables debajo del mar. Esto, hay mucha gente que dice que están descentralizadas, que es como que le pertenece a todo el mundo, y no, como que depende de cada región, por lo general le corresponde al gobierno de cada país, pero han existido una serie de protocolos, una serie de firmas que se han hecho internacionales, diplomáticas, pues justamente, y políticas para que se tenga internet en todo el mundo o en la mayor cantidad del mundo y que todos estemos conectados. Ahora, la manera de conectar todas esas computadoras a través del mundo, pues es lo que descubrió el genial señor IP, que es justamente las famosas direcciones IP. Creo que todas las personas hemos escuchado de ellas. Cada computadora, o sea, lo que dijo este señor es, claro, le ponemos a cada computadora un número, así como en el juego del calamar, viste que uno tenía 001, el otro tenía 002 y así hasta el 456 creo que llegaba. Y entonces cada computadora va a tener un número y entonces así las vamos a poder identificar. Y al momento de compartir datos, que es básicamente lo que hace Internet, conectar un chorro de computadoras para compartirse información, compartirse datos. Y por eso cuando, no sé, dices, ¿traes datos? Ponme 20 pesos. Yo antes no lo entendía. ¿Por qué datos? ¿What the fuck? ¿Datos de qué? Bueno, pues los datos que se comparten a través de toda esta red de redes, por decirlo así. Y entonces se hace, pues obviamente conociendo el número de esa computadora y conociendo el número de la otra para saber cuál es la interconexión entre ellas. Ahora, ¿cómo se conectan entre ellas? Bueno, eso es 1000 veces más complejo, pero básicamente es a través de esos cables, de todas esas conexiones que les digo que hay entre unas y otras. Y cada computadora tiene su servidor, por así decirlo. Cada computadora tiene su IP y cada sitio tiene su IP también. Entonces, esto lo digo para hablarles ya más específicamente de Facebook. Lo que pasa con Facebook es que al ser tan grande, porque saben que no solamente es Facebook, Instagram, WhatsApp, sino que además el propio Facebook utiliza muchos servidores para funcionar tanto físicamente como a nivel internet. Y para que puedas, digamos, conectar o hacer funcionar todos esos servidores, pues se necesita organizarse. Vieron que ayer estábamos cantando, bueno, la otra transmisión estábamos cantando la de hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Entonces, para organizar todas esas redes, lo que se inventó, o lo que se descubrió, por así decirlo, es el famoso DNS, que es como una especie de traductor para que entonces tú no le tengas que poner en el motor de búsqueda IP, 019, sino que le puedas poner facebook.com. Bueno, todo el sistema que hace que
tú simplemente con ponerle facebook.com ya estés en Facebook. Todo ese mapa que le dice a cada servidor qué hacer, qué cachito de sí dar para poder tener el sitio completo, pues resulta que fue eliminado. O sea, digamos que, y esto se llama Border Protocols, algo así, los protocolos de borde, digamos que es como una especie de instructivo que le dice a todos los servidores y que le dice a todo el sistema que hace funcionar todo lo que significa Facebook. Todo ese instructivo, todo ese mapa, alguien se lo robó. Alguien lo tomó, alguien lo desapareció, alguien lo quemó, metafóricamente. Entonces, prácticamente Facebook se perdió. O Facebook se borró a sí mismo. De hecho, yo ponía en un tweet ayer, o hoy, no creo que lo puse hoy, que ponía ¿quién fuera Facebook para poder borrarse a sí mismo? Pero sí, literalmente se perdió a sí mismo, no se encontraba. Un poco cuando estamos en nuestras crisis existenciales y disociando, ¿sabes? Que dices ¿quién soy? No se podía encontrar a sí mismo porque había perdido justamente el mapa para encontrarse. Un poco como, no sé si en sus países existía esto de, bueno, porque en México sí, esto de la sección amarilla, que era como una especie de directorio gruesote en donde, no clipen eso por favor, una especie de directorio enorme en donde tú buscabas así persona por persona en orden alfabético el número de la gente que quisieras buscar o los negocios y así. Entonces esa especie de directorio se pierde. ¿Y qué es lo que tienen que hacer la gente de Facebook? Que obviamente que pusieron la cara de este meme de la señora que está como triste, pero en realidad están feliz porque fue su día de godinato asueto. Pero tenían que resolverlo. Y entonces la única manera de resolverlo es ir a esos servidores, a los servidores físicos, a las computadoras físicas. El tema con esto es que muchas veces por justo razones de seguridad, justo razones para que no los hackeen, estas computadoras suelen estar en lugares bien recónditos, ¿sabes? De que el Antártida, de que un lugar así, y muchas veces ni siquiera se sabe muy bien dónde están, justo por razones de seguridad, son como secretos, y entonces la gente tenía que ir literalmente en friega, en jets o no sé en qué se fueron, al lugar, pues para tratar de entrar y para tratar de corregir el problema. Pero de hecho también estaban poniendo que, o sea, varios trabajadores de Facebook, de que ni siquiera podían acceder a los lugares porque luego también las propias instalaciones de Facebook funcionan con el famoso Internet de las cosas. Que no sé si también vamos aquí a explicar el Internet de las cosas o si lo saben. ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? ¿Ustedes se acuerdan de ese meme, amigos? Resulta que en el 2018, para la gubernatura de la Ciudad de México, estaban como en pleno debate los que estaban de candidatos. Y se volvió uno de mis memes favoritos, amigos, la reacción de una de las candidatas. Es más, ¿saben qué? Se los voy a poner y vamos a hacer voy a ver si me sale de memoria. Porque en serio que sí era de mis videomemes favoritos. Vamos a ver, ¿ok? Prepárense. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Ustedes también cántenla en su casa, claro que sí. Bueno, dejen solo, escucho 3 segundos y luego ya lo hacemos. Porque no me acuerdo cómo empezaba. Serás muy científico. Ahí está. Estamos listos, ¿eh? Ay, Claudia, serás muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes lo que es el Big Data? ¿Sabes lo que es Internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y no sabes lo que son las apps. Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes para qué funciona? Dime. Contéstame. Ok, no fue certero, pero ya pasó muchos años, amigos, y sigo recordando gran parte de este memardo. Pero si saben qué es el Internet de las cosas, bueno, pues así a grandes rasgos es cuando ya literalmente el Internet se conecta de cierta manera con las cosas cotidianas y físicas que tienen. Y por ejemplo, o un ejemplo de esto es justamente que los empleados de Facebook no podían entrar a los servidores porque las puertas no se abrían porque se abrían gracias a el Internet. Entonces fue todo un drama, ¿no? Yo no sé si
le hicieron hoyos a las puertas, yo no sé si las tumbaron, pero resulta que, bueno, lo pudieron arreglar, pero luego también como es una conexión así toda extraña, no basta con simplemente, sí, ya lo arregló, ya se lo arregló, amigo, sino que se tiene que ir como ramificando todos esos arreglos y se tiene que ir encontrando toda esa información. Entonces se tardó pues varias horas, más específicamente 8. Y bueno, las consecuencias fueron impresionantes. Fueron impresionantes obviamente para Facebook porque creo que incluso llegó a perder... A ver, aquí lo debo de tener. No, pero no me acuerdo. O sea, llegó a perder muchísimo dinero con esta caída Mark Zuckerberg y luego descendió, me parece que al 12º puesto en el puesto de millonarios, ¿sabes? Entonces, definitivamente no fue algo... Porque hay gente que ha especulado que fue como una especie de autohackeo, como una especie de cosa ahí turbia para eliminar datos. Digo, puede ser, pero sería demasiado costoso también. O sea, otra de las teorías es que simplemente fue un becario que no supo cómo hacerlo. Yo no sé, amigos, yo he visto Mr. Robot y a mí me dan otras vibes, pero si quieren ya más adelante las platicamos. Pero es que quiero platicar a ustedes más allá de por qué pasó esto, lo que nos enseña, ¿sabes? O lo que nos deja reflexionar sobre el tamaño que es Facebook. Porque yo sinceramente sí siempre he sido o recientemente he sido de estas personas que dicen Facebook es como para tías, ¿no? O sea, ya ¿quién usa Facebook? What the fuck. Actualícese, modernícese. Pero luego me he desdicho últimamente porque realmente, sobre todo con esto que ha pasado, nos damos cuenta del tamaño que tiene y que sigue teniendo. O sea, realmente es una de las aplicaciones. Es más, creo que es la aplicación con más usuarios. Está dando un tiro con TikTok tal vez. O sea, como red social única. Pero definitivamente como conglomerado, como lo que significa Facebook, es muchísimo más grande. Y es que es justamente de lo que les quería hablar. Como que asociamos a Facebook o seguimos asociando a Facebook como una red social. Pero Facebook ya no es una red social. Desde mucho tiempo, Facebook conscientemente decidió dejar de ser solo una red social porque sabía que si no iba a morir. O sea, piensen ustedes en las redes antes de Facebook, todas murieron. Piensen ustedes en MySpace, piensen ustedes en Metroflog, piensen ustedes en Hi-Fi. Piensen ustedes incluso en Vine. Bueno, Vine ya fue después de Facebook, pero ¿qué tienen en común todas estas redes sociales? Pues que fueron una gran idea en su momento, tuvieron mucha gente en su momento, pero no se supieron reinventar y no se supieron adaptar al paso del tiempo y al crecimiento de los usuarios y pues murieron. Y Facebook, nos guste o no la aplicación, nos guste o no la red social, la usemos o no, compartamos memardos por ahí o no, que ojalá que no los compartan por ahí, amigos. Realmente es muy tóxico el mundo de los memes en Facebook, pero nadie puede negar que es, junto con Google, no solamente la red social, sino pues el monstruo, digámoslo así, de páginas web o de dominio de internet más importante. Porque Facebook descubrió que lo que tenía que hacer para seguir vivo, para no caducar, para no quedar atrás, es dejar de ser una red social y meterse más en la vida de los usuarios, que es también lo que están descubriendo a grandes rasgos las empresas gigantes, ¿no? Justo Google, pero que Amazon, pero que Apple buscan entrar en la vida y ser parte casi que intrínseca de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en Facebook quizá no lo usas, o sea, tal vez si eres así como contemporáneo, que tal vez de la generación Z o incluso millennial, como que quizá ya no usas tanto Facebook, ya usas
Instagram tal vez, pero pues igual sigue siendo de Facebook, o usas WhatsApp, pero pues igual sigue siendo de Facebook, pero igual sigues teniendo tu Facebook en tu celular, ¿sabes? Y sigues teniendo tu cuenta por alguna u otra razón. Por ejemplo, yo ya no uso Facebook como personalmente, pero lo sigo teniendo para administrar mi página. Y antes por ejemplo, hace poco tuve un trip porque no podía acceder a mi Spotify porque lo había vinculado a Facebook. ¿Sabes? Como que este monstruo ha buscado la manera de meterse en cada uno de los rincones. Por ejemplo, no sé, a veces también lo utilizo para Facebook Market. No sé, ahí veo alquileres o a lo mejor veo algo que quiera comprar. O si no, para contactar a una que otra persona. Obviamente que mucha gente le da otros fines incluso más importantes dentro de su vida. Imagínate tú a las nenis, por ejemplo, a la gente que hace e-commerce. Para la gente que hace e-commerce, Facebook es sorprendentemente efectivo porque ahí está toda la gente con sus datos, pero es la que tiene un registro más grande de gente, ¿sabes? Entonces es impresionante el tamaño. De hecho, aquí fíjate, tiene 2.895.000, bueno, sí, 2.895.000 millones, no, ¿cómo se leería esto? Permítanme un momento. Tiene 2.800, no, 2, ya, ahí va. Fíjense este datardo. Tiene 2.895 millones de personas, de usuarios. What the fuck? What the fuck? ¿Cuántas personas tiene México? 128.9 millones. Es decir, haciendo una regla de 3 simple, sí, más o menos como unos 20 Méxicos. Más o menos. Si las matemáticas no me están fallando, que puede que sí me estén fallando, pero creo que no. Imagínense. Es demasiada gente la que está ahí. Que quizá no estén todos ahí, ¿sabes? Quizá no estén todos activamente en Facebook, pero todos tienen un usuario y muchas veces es difícil deshacerte de él. Viste que luego también hasta las mismas aplicaciones, el mismo Facebook no te deja, como que quieres cerrarlo y luego te dice, ¿de veras? ¿Pero de veras segurito? Bueno, lo vas a cerrar, te damos un mes por si te arrepientes. Claro que sí. Y entonces, fíjense, por ejemplo, el mismo Freddy Vega puso las siguientes consecuencias. Ahora ya no tanto para Facebook, pero lo que la caída de Facebook detonó en las otras redes sociales. Porque claro, ¿qué significa toda esta gente? ¿Significa solamente que están ahí con la aplicación? No, significa que es gente tanto haciendo todo lo que decíamos, que las nenis, que por ejemplo yo que subo mis videos, o sea, todo el mundo está tratando de hacer cosas aparte de, digamos, consumirla como red social, pero ya simplemente como red social tiene una cantidad de atención impresionante. Es toda la gente que no sabe qué hacer con su atención, que ahorita platicamos de eso, la deposita en Facebook. Y entonces de pronto te das cuenta de que no tienes Instagram, de que no tienes WhatsApp, y lo que buscas es otra red social para suplir justamente esa atención. Y entonces todo ese tráfico, toda esa gente que había en Facebook provocó que, por ejemplo, Telegram se cayó también durante un rato. Porque claro, estas aplicaciones, y que Telegram, para los que no saben, es como una especie de WhatsApp, que muchos dicen que es mejor, pero siempre la usan como cuando se cae WhatsApp, todo el mundo se empieza a descargar Telegram, pero fue justamente lo que pasó, que con sus servidores no están preparados para de repente recibir toda la gente que tiene WhatsApp, y entonces se caen y se sobrepasan. También, por ejemplo, Twitter, dicen que también andaba medio lento, aunque Twitter es el que mejor se sacó el tiro en esta caída, porque no solamente porque es una red de texto, lo cual la hace pues no necesitar tanto, o sea, no te consume tanto pues como un Facebook o como un YouTube o como tal, pero sí, de todos modos empezó a andar lento. TikTok anda bajo 2 de DOS, que es un término también de sistemas, y el poder de atención de Facebook es aterrador, ponía Freddy Vega.
Y luego también ponía cuánto potencial humano capturado, porque también está interesante esto, amigos, porque fíjense, si todo esto pasó con las otras redes sociales, eso significa que Facebook sigue teniendo justamente lo que les decía, como una masa de gente que está ahí todo el tiempo y que está derrochando esa atención. Y entonces te quedas pensando, ¿y no sería mejor que esa atención se dividiera? Deja tú en otras redes sociales, sino en otros tipos de entretenimiento o en otros métodos de esparcimiento del ocio. Pero bueno, más adelante platicamos eso. Pero además, que literalmente como decía el aullido de Allen Ginsberg, I saw the best mind of my generation destroyed by madness. Pero en lugar de destruidos por la locura, he visto las mejores mentes de mi generación trabajando para destruir a otros o para destruir a otros y mandarlos a la locura, ¿sabes? Porque literal en estos grandes empresas, en Google, en Facebook, en tal, están las mejores mentes de nuestra generación justo viendo la manera de enloquecernos a través de ahí. Y los que enloquecieron en este momento, o bueno, en ese momento, cuando el lunes, ayer, más o menos por eso desde la mañana como hasta las 5:30, fueron ellos. Ellos fueron los que estuvieron probablemente desesperados, el peor día de sus vidas, el mejor para algunos. Siento que para los que eran así como que, yo hago los diseños de Facebook, no pasa nada. Siento que fue como de, estamos libres, porque te digo, sus computadoras no funcionaban, sus sistemas no funcionaban. Yo digo que sí se fueron por un cafecito, los que no eran tan urgentes, pues por lo menos. Y luego también, por ejemplo, ya hablamos mucho de Facebook, pero de algo que me di cuenta en demasía con esta caída es de la falta que le hace a WhatsApp una competencia. No hay literalmente competencia, porque Facebook, o sea, ya ahorita lo acabamos de poner en un pedestal sobre todo lo que hace, porque no es solamente una red social, sino que se compara con Google en el sentido de que son empresas que literalmente están controlando el internet, o lo que conocemos por el internet, ¿no? Que tampoco no es el internet, sino una copia de él, pero bueno, eso lo platicamos en otro momento. El punto es que a pesar de eso, luego ignoramos que WhatsApp, o sea, más bien que a pesar de eso, pues tiene su competencia, que tiene a YouTube, que tiene a TikTok, que tiene a Twitter, que como que ahí le hacen, se dan su tiro, pero WhatsApp literalmente no tiene competencia. What the fuck? No hay como una aplicación de mensajería que todo el mundo use que no sea WhatsApp. O sea, como que puedes tener, ¿quién tiene Telegram? Realmente. O sea, yo entiendo, no, la verdad no entiendo tampoco a las personas que se lo descargaron a raíz de la caída. Vayan a terapia. Es como también veía un tweet que decía, si esa persona no te ha mandado mensaje por otra red social, red flag. Dude, vayan a terapia. Vayan a fucking terapia. What the fuck. Se cayó también, o sea, sí se cayó 8 horas. Pero es como aprovechen el momento, ¿saben? No se desesperen. Ahora vamos a descargar Telegram porque quiero seguir conectado. Pero el punto es que igual en el día a día nadie nunca usa Telegram, ¿sabes? Si acaso el que pudiera ser como el sustituto de WhatsApp es Facebook Messenger y igual es de Facebook, ¿sabes? Entonces, o sea, sí lo entiendo por un lado porque pues fueron los que lo descubrieron, no Facebook, sino WhatsApp antes de ser comprado. O no descubrieron, pero que de alguna manera entraron en el mercado súper duro y dijeron, hey, gente, usa más tu celular. Fíjate que yo no estaneo tanto la creación de WhatsApp, porque sí, nos conecta y tal, y podemos chatear y todo, pero es que también pónganse a pensar que fue la primer red social, porque es una red social que solamente se podía usar en el celular. Entonces, ¿eso qué significa? Que fue la red social que nos forzó a traer todo el tiempo el celular en la bolsa, ¿sabes? Que nos forzó a estar todo el tiempo pendientes de que, si me llega una notificación, si alguien me habla. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, ¿sabes? O sea, no sé si estoy tan de acuerdo con el funcionamiento de WhatsApp, porque luego, por ejemplo, a veces abro WhatsApp y quiero responder un mensaje a una persona, pero a lo mejor en ese momento no le quiero responder un mensaje a otra persona, pero como ya me metí,
ya me va a ver que estoy conectado, pero tampoco quiero poner que no se me vea conectado porque va a parecer que ocultó algo y es como que no quiero tener esta carga de atención sobre mí, ¿sabes? Como que quisiera tener el derecho de desaparecer un rato, algo así como Facebook. Badumts. ¿Vieron cómo remate ese chiste? ¡Ey! Se viene stand-up de Jera. Let's go. Fíjense que a mí como les digo, no lo sentí tanto. O sea, realmente no fue para mí tan como que yo les pudiera decir estuvo relajado o estuvo así como que todo ansioso. No sé, como que me lo tomé muy chilling, pero sí vi a mucha gente como buscando ya el reemplazo de WhatsApp y sí vi a mucha gente como, por ejemplo, también, no sé, hablando, o sea, gente que acababa de llegar a Twitter por primera vez o que nunca se metía a Twitter, pero esa vez se metía y es como de que no, cuiden a los niños, apenas están llegando aquí. No sé, es raro porque también quién sabe cuál sea una red social más tóxica, no sé si Facebook o Twitter, pero bueno. El punto es que... no, también les iba a comentar esto. Porque en esta pseudo investigación que he estado haciendo para hablarles justamente de este tema, me interesaba investigar y que me quedara claro si sería necesario, por ejemplo, cambiar tus contraseñas, ¿no? De tus redes sociales. Porque incluso hubo amigos que me dijeron, oye, ¿todo bien con tu página? Porque supe que algunas páginas estaban cayendo. Incluso no sé qué tan cierto es este rumor, pero creo que por un momento llegó a estar disponible el dominio facebook.com. Qué bueno que nadie lo compró. Pero sí, como que me han dicho, ¿será bueno cambiar las redes sociales? Digo, cambiar las contraseñas. Yo pienso que sí. Yo pienso que ahora sí que por si acaso, por lo menos yo ya las cambié. Porque en este reborujadero de datos, quién sabe si se pudo filtrar algo. La verdad, esto te digo, no lo garantizo. Pero, I don't know, no está de más. No está de más incluso cambiar cada cierto tiempo las contraseñas. Y sobre todo hacer la verificación de 2 pasos, que también estaba escuchando que la verificación de 2 pasos era mejor con la aplicación de verificador que directamente desde tu número, porque luego qué tal si se te pierde el celular y tal. El punto es que sí, por si no, amigos, ustedes actualicen sus contraseñas, cámbienlas, tampoco entren en pánico, pero sí, sería el consejo que les da su tío Jera hoy. Y lo último que quería, o bueno, no lo último, pero casi lo último que quería comentarles sobre este tema es justo la percepción que tuve yo sobre esto en el sentido de qué fue lo que pasó. Ya lo vimos y digamos la versión oficial es que fue un fallo de alguna persona ahí o algún fallo pero que no fue, o sea, están negando rotundamente hasta la fecha un hackeo, ¿no? Que es lo que primero se especula. Y es lo que yo estoy especulando porque, como les decía, amigos, yo me vi Mr. Robot. Yo me vi Mr. Robot y todo apunta a que fue Elliot, amigos, que fue un chatito lidiando con su esquizofrenia. No es cierto. No sé si han visto esa serie. Está en Prime, creo, aunque sorpresivamente no tienen la última temporada, lo cual me hace sentir muy mal porque me quedé muy picado. O sea, como que sí la tienen, pero está ambigua porque sí sale, pero luego no le puedes dar play. Pero igual están las primeras 4 y está muy buena. Se la recomiendo mucho. Háganse de cuenta que es esto que pasó con Facebook, pero con una... No, pues sí, es que es como esto que pasó con Facebook, porque iba a decir con una supercorporación, pero pues Facebook es una supercorporación. Y sigue justamente el momento de ese hackeo. Y es muy como se describe aquí, ¿sabes? Porque llega un momento en que nadie puede hacer nada porque tienen que ir directamente a los servidores, pero en realidad es un infiltrado que estaba ahí. Entonces uno no sabe si realmente fue un becario así como que no le sabía muy bien y se equivocó. O pueda de repente ser, no sé, algún infiltrado por ahí. Algún Elliot o alguna Ángela por ahí como haciendo el trabajo sucio. ¿Quién sabe, amigos? En la serie, lo que hacen en lugar de hackear Facebook o el equivalente de Facebook es borrar todos los registros que hay, por ejemplo, de cuentas bancarias,
de deudas, de todo esto, pues obviamente para que la gente pobre pues deje de tener deudas y la gente rica se distribuye un poco más sus cuentas porque ya no se sabe dónde están, porque muchos ya no tienen los registros en papel. Y, por ejemplo, una de las cosas que se van viendo con el pasar de la serie, porque al principio es como que sí, a huevo, revolución, sí, le ganamos al sistema F-Society. Pero luego el propio Elliot, el propio líder de F-Society, que vendría a ser algo así como una especie de Anonymous, porque muchos están diciendo que Anonymous puede tener algo que ver, yo lo dudo. Siento que es más un mito Anonymous, pero así pasa también con F-Society en la serie. Entonces resulta que en la serie sí es, pero luego el chatito que organiza todo, Elliot, se arrepiente de algún modo porque se da cuenta tanto que eso puede tener intereses ocultos de otras potencias o de otros grupos de poder, pero también porque luego, como siempre, esas cosas que pensamos que son muy antisistema también terminan como jodiendo más a los escalones más bajos del sistema, o la gente que se está en los escalones más bajos del sistema, ¿sabes? Porque entonces empieza a ver que mucha gente perdió sus casas, que mucha gente quedó en la bancarrota porque tenía sus ahorros y ahora ya viven en las calles, o que no sé, como que empieza a estar en caos todo. Y yo no quiero tener esta discusión sobre si vale la pena tener caos con el objetivo de un bien mayor o de una justicia mayor. No vamos a tener esa discusión ahorita, pero siento que algo parecido ha pasado así, porque como les digo, el tamaño de Facebook es impresionante. Y entonces, ¿quién nos dice que no? O sea, dejando de fuera el mame de que Mariana Rodríguez era su primer día de primera dama y no lo pudo presumir en Instagram, dejando el mame también de las personas que era su cumpleaños y quedaron como el viejito de El Juego del Calamar, nomás así ahí solitos esperando su notificación. Dejando de lado todos esos memes y mames, la realidad es que nadie dice que no le pudo afectar esto de manera considerable a varias personas. Y te estoy diciendo desde, no sé, pienso en la empresa donde trabajo, que tiene varias páginas importantes de Facebook, que fueron 8 horas de no publicar contenido. Uno dice, ay, no seas adicto al contenido, ya basta. No, son 8 horas de publicar contenido que se monetiza. Entonces, todas esas 8 horas no recibieron dinero de ahí, ¿sabes? Y igual son 8 horas en donde se tiene que pagar sueldos, se tiene que hacer todo esto. Y ahora estoy diciendo desde la parte más amable, por así decirlo, de cómo le pegó a las corporaciones. Pero imagínate lo que decíamos de cómo le pegó a aquella neni que no se pudo comunicar a través de WhatsApp, cómo le pegó a esas personas o esos freelancers que se comunican también a través, no sé, de WhatsApp, que igual es que también, gente, basta. O sea, si de por sí ya tenemos un problema con WhatsApp, no combinemos WhatsApp con lo laboral. O sea, si... Primero, es que hay varias reglas que considerar. Primero, no pasar el número de alguien sin su consentimiento, pero aparte no pasarlo para trabajo, no sé, a veces siento que está medio mamador, pero a veces sí se necesita como tener un WhatsApp para trabajo y un WhatsApp para la vida real, porque pues justo luego se combina tu vida laboral con tu vida personal y nadie quiere eso, amigos. Nadie literalmente quiere eso. Y casi no hablamos de Instagram, pero piensen que también a través de Instagram se mueven un chorro de negocios, tanto el negocio influenceril, ahora sí que todas las menciones que no se hicieron y por tanto que no se pagaron, pero también por ahí se ponen mucho de acuerdo que los bazares, o sea, como que ya es lo que les decía, las redes sociales ya no solamente son redes sociales para la chaviza, sino que son herramientas de trabajo y son herramientas sociales, obviamente también, y son herramientas para que nos hacen funcionar con el día a día, con el nuevo día a día, ahora sí que con la nueva normalidad. Y es un poco aterrador pensar eso, y no necesariamente por el miedo a la tecnología, porque eso es la parte bonita, o sea, esa es la parte que te hace ilusión, pero más bien por el miedo a las grandes transnacionales, ¿sabes? Por el miedo a que este poder de atención y de comunicación lo tengan tan pocas manos.
es raro y es, no sé, da susto, ¿no? Como que puede pasar. Ahorita hay dos grandes potencias, o sea, hablando del terreno de, digámoslo así, lo web. Hay dos grandes exponentes, un gran duopolio que son Google y que son Facebook. Y hay varias teorías que dicen que no pueden competir realmente, o sea, que no va a ser como que uno vaya a ganar la batalla y el otro vaya a ser el dueño del internet. Primero porque luego también hay como muchas regulaciones que ojalá sigan estando para evitar los monopolios, pero también porque tienen dos visiones distintas de lo que es el internet. Como que Google tiene una visión más de preservar información y de buscar pues sí, como datos acerca de las cosas y cómo eso impacta en el ser humano. Y Facebook tiene una visión más de que los datos son el ser humano. Como que en Facebook vas a buscar personas y a Google vas a buscar, no sé, información random. Entonces, no siento que uno se vaya a comer al otro, pero igual entre esos dos y luego el gigante Amazon también que está controlando prácticamente otros más aspectos de la vida y luego ya ni hablemos de Apple. No sé, amigos, es como una reinvención de la guerra de los titanes de Hércules, ¿sabes? Cuando empiezan a salir todos los titanes y empiezan a destruir la ciudad y uno solamente se queda así de ¿y ahora qué? ¿Qué harían? Ahora que pasado eso, quiero que hagamos el ejercicio imaginativo de pensar ¿qué harían si no solo se cayera, o sea, si se volviera a caer más bien Facebook, pero luego se cae Instagram, pero luego WhatsApp, pero luego también se cae todos los de Google, pero se caen también todos los de Apple, pero también todos los de Amazon, y entonces se cae todo el internet y se caen todas las redes y nos quedamos desconectados y cambia completamente la vida de todos, ¿sabes? O sea, yo sé que luego es como hablar mucho desde el privilegio, pensar en el internet como tan esencial dentro de la vida, pero es que sí lo es, incluso para las personas que literalmente no tienen una computadora, y con computadora también me refiero a un celular. Aún así les afecta porque ya está demasiado inmiscuido en cada uno de los aspectos de todos. Por ejemplo, en mi caso, sinceramente yo no sabría qué hacer. Porque literalmente me dedico al internet y hago todo en internet. Entonces sería como, ¿a qué se traduciría lo que sea que hago? ¿Podría ser programas de radio? Una vez lo intenté en la universidad, tenía una sección en un programa de radio. Me corrieron porque me puse a hablar de cosas muy técnicas de cine. Entonces dijeron, no, esto está muy aburrido, váyase. Luego también producí otro programa de radio, pero también como que no teníamos la misma visión creativa, tanto el locutor como yo, que era el productor. Y entonces siento que luego no me adaptaría, ¿sabes? A los medios, en el periodismo. ¿Qué voy a ir a hacer? Preguntarle al gobernador de turno, oiga, ¿qué pasa con el nuevo puente? No sé qué haría, sinceramente. Probablemente me pondría a hacer teatro, que es algo que quiero hacer independientemente de si se cae el internet o no. Pero sí, siento que sería una persona... ¿O saben qué? Sería como un plot twist de mi vida si se fuera el internet. ¿Por qué no? ¿Por qué no unirme a un circo? Que no incluye animales, claro está. Bueno, de hecho ya no incluyen animales. Pero un circo chido, ¿sabes? O sea, así como que esté bien producido. Tampoco te digo Cirque du Soleil porque sería un lugar común y además no tengo ese talento. Pero algo tricky, no sé. Tipo Freak Show. de American Horror Story. Pero no sé, ustedes piensen en eso. ¿Qué tanto afectaría su vida? Y sobre todo... Más que en ese ejercicio mental, porque igual es medio utópico, incluso creo que hay una serie ahora sí que hay una serie que lo explica, bueno, que hay una serie que plantea esa premisa que no me acuerdo cómo se llama, pero
más allá de eso, o sea, una vez que hicieron ese ejercicio, pregúntense por qué. ¿Por qué es tan importante? Pero dejen de lado el tema que les dije ahorita de lo laboral, de lo que harías profesionalmente, sino también piensen en el impacto que tiene a qué le están dedicando su atención. ¿Sabes? Porque a veces pienso que si existiera una especie de vida extraterrestre y nos vieran en sus ovnis así desde las alturas, dirían, what the fuck? Los humanos literalmente todo el día están viendo lamparitas como las luciérnagas o como, ¿cuáles son las? No me acuerdo cuáles son las que se van directo, o las moscas, no sé, que se van directo a los focos. Está bien, yo soy un amante de la tecnología, yo soy un amante del internet y ustedes lo saben. Pero hay que también reflexionar en qué tanto control les damos sobre nuestra vida. Que de todas maneras van a tener el control. O sea, no nos vamos a escapar de esta distopía cyberpunk. Pero hay que hacerlo consciente, ¿sabes? Hay que decir, ¿y por qué me está dando ansiedad que no he checado mi celular? Ah, pues porque tiene un sistema muy parecido a los casinos, entonces me provoca también una respuesta ludopática, como cuando le jalas a la maquinita del casino y entonces te puede salir una respuesta positiva, una respuesta negativa. Eso también es, literalmente así está la barra de, o sea, para actualizar tu feed de cualquier red social le tienes que hacer como en una maquinita de casino. Y entonces se generan estas respuestas también casi que ludopáticas. Y no está chido tenerlo, sobre todo porque, por ejemplo, con esta caída, mucha gente se dio cuenta que, o sea, mucha gente se dio cuenta que era necesario para aspectos importantes, pero también mucha gente nos dimos cuenta que no era muy necesario para fines más banales, ¿sabes? Y entonces también a lo mejor reflexiona sobre, ¿y si desactivo mis notificaciones? ¿Y si borro las redes del celular y nada más las checo eventualmente en la computadora? ¿Y si trato de pensar y hacerme un poco más cargo de mi relación con ellas y de mi relación con el internet en general? Si trato de utilizar eso poco o mucho de ocio que tenga en el día, no solamente para checar los nuevos TikToks o los nuevos tweets o los nuevos memardos de Facebook, sino también para checar cómo está uno por dentro, ¿sabes? Para reflexionar, te diría meditar, pero ya estaría muy mamador. Pero sí, o sea, como para simplemente existir en esta realidad. Porque yo súper jalo a una premisa tipo Ready Player One, en donde vivamos en otra realidad más chida que esta, no pasa nada. Pero ¿realmente queremos vivir en esa otra realidad llamada Facebook? ¿Realmente queremos vivir en esa otra realidad llamada Twitter? ¿Podemos inventar algo mejor? Probablemente. Estos días también va a haber un chorro de gente especulando sobre el Internet 3.0. De hecho, iba a hablar del Internet 2.0, pero se me pasó. Y sí, hay muchas cosas que decir, gente. Es el gran medio de comunicación de nuestros días, por así decirlo. Y es el que tiene más poder sobre todos los aspectos de la vida. También es importante reflexionar, quizá esto que lo reflexionen los filósofos de la ciencia, que tan bueno realmente es que tenga tanto poder el internet en la vida real, por así decirlo. Y varias discusiones. Y varios dilemas y varias ideas sobre este tema. Pero, ¿qué les puedo decir? I'm a simple Twinkie boy. Pero, hey, gente, hemos llegado al fin del episodio de hoy. Muchas gracias por su atención. Qué paciencia, amigos. Gracias por trabajar su paciencia. Gracias a las 8 horas que se cayó Facebook por hacernos trabajar en nuestra paciencia. Muchas gracias si les pareció interesante. Muchas gracias si les sirvió esta información. Igual les digo,
si se quieren como enterar más a profundidad de esto y de una manera muchísimo más técnica, pues les recomiendo seguir a Freddy Vega, les recomiendo seguir también a la tía Off, a Ofelia Pastrana. Hay varias cuentas que explican muy bien esto porque luego y que justamente están en Twitter, ¿sabes? Porque luego me puse a investigar que dije, no, a ver, ¿cuál es la fuente fidedigna que todo mundo busca luego y que donde sacas información, donde sacas una mejor información? Pues los medios digitales, ¿no? O sea, los periódicos, pues, digitales. Pero luego te metes a leer lo que tienen que decir sobre esto y es nada más como ¡Ey, se cayó Facebook! Sí, lo lamentamos. Cómete esta publicidad. Entonces, a veces, yo sé que está medio funable, pero a veces es más inteligente seguir influencers que seguir medios, a cómo está la situación hoy en día. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Eso fue un poco de lo que les tenía que platicar sobre la caída de Facebook. Los leo si es que me quieren contar sus historias, si es que les pasó algo interesante en estos días, si es que se dieron cuenta que lo necesitan más de los que las redes los necesitan a ustedes. Recuerden, yo sé que es un poco un lugar común esta frase, pero siento que me sirve para cerrar el podcast. Todas las empresas, por obvias razones, buscan vender, ¿no? Y entonces si una empresa no te está vendiendo algo, si una empresa te está dando algo gratis, valga la redundancia, es porque tú eres el producto. Gran frase. Me despido con ese flow. Que tengan bonita noche, gente. Y gracias por haber escuchado el 8º episodio de Medianamente Interesante.